Muy buenos días. Es para mí un privilegio que ustedes me dan poder compartir y escudriñar un poco sobre la palabra de Dios. Hoy quiero que toquemos un tema que me preocupa. Me preocupa la situación que hoy en día, escuchen muy bien lo que voy a decir. Hoy en día todo el mundo dice tener el Espíritu Santo. Todo el mundo dice creer en Dios. Todo el mundo dice ser cristiano. Todo el mundo dice que porque leen 2 o 3 versículos de la Biblia dicen que aman a Dios. No, mis amigos. Amar a Dios implica dedicación, implica trabajo, implica hacer la voluntad de Dios. Nadie puede pretender que ama a Dios si no hace el esfuerzo por hacer su voluntad. Con esto no estoy diciendo que es que yo soy el hombre perfecto. No, yo tengo muchos errores, quizás más errores que cualquiera de todos ustedes. Pero lo que yo quiero enseñar y decir es que la palabra de Dios nos manda a que busquemos la santidad. Si yo peco, muchas veces lo hago inconscientemente, pero yo nunca planeo irme a pecar. Cuando yo planeo irme a pecar es porque mi conciencia está negra y corrompida y está pervertida. Hoy quiero hablar sobre los amigos que se hacen llamar testigos de Jehová. ¿Por qué los testigos de Jehová no son testigos de Jehová? Son testigos en contra de Jehová. Ellos no son cristianos. Las razones, voy a ir dando una serie de pasajes para que los vayamos buscando. Ellos creen que el hombre cuando muere, su alma queda aniquilada, destruida, deja de existir. Ellos no creen que existe un lugar de tormento que se llama el infierno, aunque la palabra infierno es una palabra latinizada. En el original no aparece la palabra infierno, pero se describe como lugar de tormento, como el tártaro y como siempre más que todo lugar donde el gusano, donde hay gusanos, pero sí, la Biblia sí habla de un lugar de tormento. Pero el punto que quiero enfatizar es que los testigos de Jehová no creen que el hombre tiene alma, no creen en la condenación, en el infierno o en el lugar de tormento, para que me entiendan. Ahora, cuando la Biblia dice, Jesús dice, vea lo que dice en Mateo capítulo 10, versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, temer a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el lugar de tormento o en el infierno. ¿A quién vamos a creer? ¿A los amigos contra Jehová o a la palabra de Dios? Un pasaje que quiero para explicar la palabra. Ellos dicen que la palabra destruir significa aniquilar, pero quiero que veamos en Mateo capítulo 10, observen este pasaje, Mateo capítulo 10, versículo 6. Sino ir más bien a las ovejas, esta palabra, perdidas, otras traducciones lo dicen destruidas, perdidas de la casa de Israel. Pregunto, ¿acaso porque las ovejas perdidas de Israel, porque estaban perdidas, dejaron de existir? No, señores. El contexto habla de la palabra de perdidas o destruidas es que el hombre que no obedece el evangelio va a estar perdido de estar delante de la presencia de Dios. Ese es el concepto que se maneja aquí, en la palabra de Dios. El hombre sí tiene alma, el hombre tiene espíritu. Aparece una palabra griega para la palabra destruir que se llama apolume. El Señor no dijo que iban a dejar de existir las ovejas perdidas, sino que sencillamente iban a estar separadas de la presencia de Dios. Otro pasaje, 2 de Pedro 3:6, dice que el mundo fue destruido, el mundo de aquel entonces pereció abnegado en agua. Igualmente, la palabra abnegar es apolume en el griego, y lo que significa fue que el mundo se perdió, porque el mundo todavía existe.
se perdió, quedó ahogado, toda la gente quedó ahogada, quedó destruido en ese momento porque todo quedó inundado. Es un concepto muy diferente al que manejan los testigos de Jehová, que no son testigos de Jehová porque ellos no creen en el alma. Un pasaje predilecto que ellos usan siempre está en Eclesiastés capítulo 5, versículo 9 y el versículo 10. Y se agarran de una palabra en especial donde dice que los muertos nada saben. Y es verdad. Pero ahí se refiere a que los muertos nada saben, es el cuervo, cuando está el hombre muerto, nada sabe. ¿Por qué ellos agarran este argumento? Porque ellos creen que cuando la persona muere, queda destruido totalmente la existencia de esa persona. Pero la Biblia sí enseña que el hombre, aparte de tener alma, tiene espíritu, y el espíritu vuelve a su creador, que fue el que lo dio. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, observen lo que enseña la palabra de Dios con respecto a que el hombre tiene un espíritu. Dice así la palabra santa de Dios: para que Satanás no tome ventaja sobre vosotros, pues no ignoramos sus artimañas. El Señor siempre, si usted lee todo este capítulo, desde el capítulo 2, se va a dar cuenta de cómo la palabra de Dios nos habla. Disculpen, el pasaje es 1 Corintios 2:11. Dice así: porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios que está en él. Entonces el hombre tiene un espíritu, aunque los testigos en contra de Jehová digan que no. Es una gran falsedad. Otro problema muy importante es que ellos han hecho una traducción de su Biblia, y es una traducción pervertida. Han pervertido la palabra de Dios. Es una traducción peligrosa. Generalmente, cuando se habla en el libro de Juan y en las cartas de Juan, porque Juan escribió en contra de los gnósticos. Los gnósticos eran personas que no creían en la divinidad de Jesús. Por eso la Biblia, los testigos de Jehová, en el libro de Colosenses, en el libro de 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan y el Evangelio de Juan, siempre hacen cambios, y un cambio muy brusco que hacen y peligroso es en Juan capítulo 1, versículo 1, donde ellos enseñan que, dice el texto en el original, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. En la traducción, estaba con Dios y el verbo era Dios, Juan 1:1. Y ellos en la traducción Nuevo Mundo dicen, y el verbo era un Dios, porque ellos dicen que Jesucristo es un Dios. Citan mucho Isaías 9:6. Un niño nos es nacido y su nombre será llamado admirable, consejero, y escucha esta palabra, Dios fuerte. Ellos dicen, sí, Jesús es Dios fuerte, pero no es Dios todopoderoso. Entonces hay dos dioses. Eso se llama politeísmo y es condenado por la palabra de Dios. Ellos no creen en la divinidad de Jesús. Ellos no creen que Jesús es Dios. Y ellos creen en dos dioses. Otro punto, porque ellos no son cristianos. Cuando ellos llegan a su puerta, tocan y sacan una Biblia como la que usted usa. Pero cuando usted ya va a estudiar con ellos, le obsequian o le obligan a comprar una Biblia de ellos, la versión Nuevo Mundo, para que usted utilice entienda las palabras como ellos quieren que sean comprendidas. Es muy peligrosa esta posición. Otro punto que quiero que notemos